Buenos días, hermanitos. Vamos a comenzar nuevamente con el culto. Esperemos que estén todos bien en casita. Un fuerte abrazo, hermanitos. Se siente feo estar así, alejados, pero esperemos que ya pronto nos podamos reunir y podernos dar ese saludo y abrazo con ese amor que Dios nos demanda, Señor Jesucristo. Pues sean bienvenidos todos, hermanitos, y vamos a hacer una oración para comenzar. Señor Padre, hoy le agradecemos por este hermoso día. Gracias, Padre, por permitirnos un día más de vida. Le pedimos, Padre, que este culto sea de su agrado y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Que, Padre, si alguna persona no lo conoce, que lo conozca a través de su palabra. Lo ponemos en sus manos, ponemos en sus manos todo lo que se vaya a hacer en estos momentos. En nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanitos, vamos a ir a una lectura alusiva a la predicación. Vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Esperemos y lo tengan en casita. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, en el en el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Bien, hermanitos, vamos a continuar con los himnos, con mi hermano Rafa y con mi hermana Greta. Adelante. Hermanos, buen día, el Señor les bendiga ahí en su casita. Vamos a cantar unos himnos para alabar a nuestro Dios Todopoderoso, para adorarle. En el Salmo 150 nos exhorta que tenemos que alabarle con nuestra voz. Dice que con instrumentos, con la danza. Entonces, vamos a alabarle, adorarle, Señor. Eh, Pero antes de empezar a cantar, quiero compartirles una lectura que es Nehemías 8:6, ahí en sus Biblias pueden leerlo, hermanos. Y la palabra de Dios dice: bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Vamos a cantar un himno muy hermoso que se llama Quiero levantar mis manos. Ahí en su casa, síganos cantando, hermanos, quien se lo sepa. Pues adelante, hermanos. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida.
Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Continuamos alabando a nuestro Señor. Vamos a cantar otro himno que se llama No sé por qué, pero antes de iniciar el canto, hermanos, quisiera compartir otro versículo. Si se van a sus Biblias, nos vamos a Salmos, capítulo 73, versículo 25. La palabra de Dios dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día, y en ti yo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Hermanos, continuamos con otro canto. Se titula
hubo quien por mis culpas, pero antes de iniciar el canto, si se van a sus Biblias de favor, en Primera de Pedro 2:24, Primera de Pedro 2:24, la palabra del Señor dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuésemos sanados. Amén, hermanos. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque indigno y vil como soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró, mis pecados llevó. En la cruz no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón, y por esa paciencia, ternura, yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida Él quiso morir. En su cruz mi pecado clavó, mis pecados llevó. En la cruz no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. El deseo de cada uno de nosotros, hermanos, como cristianos, como amigos de Dios, como seguidores de Cristo, es que renueve nuestras vidas, renueve nuestras mentes, renueve nuestros corazones. Antes éramos malos, pues que nos convierta a hombres justos, a hombres buenos, que nos quite el egoísmo, la soberbia, la vanidad, la envidia, todos los males que nos aquejan, hermanos, y por esa situación pues vivimos siempre en guerras, siempre con problemas, alejados de Dios, hermanos. Vamos a cantar un canto que se llama Renuévame, pero antes voy a compartir dos citas bíblicas. Una cita primero es Salmos 51:10. La palabra de Dios dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. En Romanos 12:2 también nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Amén. Continuamos, hermanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén, hermanos. Pues vamos a iniciar con la enseñanza, con la reflexión de esta mañana. Y para eso vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos las gracias por todas las cosas que tú nos das, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque te acuerdas que somos carne y porque tu palabra nos infunde aliento, Señor, esperanza. Te rogamos que la paz de Cristo pueda habitar en nuestro corazón en medio de esta situación complicada para el mundo, para todas las familias. Y rogamos que sea tu palabra quien hable hoy, Señor. Depura cualquier error que pueda existir en este siervo inútil. Y te rogamos que todo esto sea para edificación, consolación y exhortación de tu iglesia. Te damos la honra a ti, Señor, y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Juan 16, verso 33. Juan 16, verso 33.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz de Cristo en medio de la aflicción. La paz de Cristo en medio de la aflicción. Estamos en Juan, en una de las secciones más importantes del Evangelio de Juan, en el contexto en el cual los discípulos están a punto de ser dejados por un poco de tiempo. El Señor va a experimentar la crucifixión, el quebranto, y va a cargar con toda la maldición de la ley. Y los discípulos van a quedar a expensas de un pueblo iracundo, de un gobierno corrupto y de un mundo hostil. Y en medio de esas circunstancias, en medio de toda la aflicción que los discípulos y las generaciones futuras van a experimentar en este mundo corrupto, perverso y hostil, Cristo les dice en el verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No fue la única vez que dijo eso, porque en este mismo contexto también les dirá, mi paz les dejo, mi paz les doy. También existían frases dentro de este documento, en esta sección, en donde Cristo les dirá, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Es posible tener paz en medio de situaciones críticas? ¿Es posible tener paz en medio de la aflicción? Los discípulos no solamente iban a pasar por situaciones de pandemia como nosotros, no solamente iba a ser la revolución social, iba a existir una persecución encarnizada en contra de los discípulos de Jesús de Nazaret, iba a haber un rechazo rotundo en contra del mensaje de Cristo y sus mensajeros. Incluso iban a levantarse grupos que en nombre de Dios pensarían que hacían bien matando y exterminando a los cristianos. Pero Cristo les dice que en medio de esa turbulencia ellos pueden tener su paz. Por eso el tema de hoy se llama la paz de Cristo en medio de la aflicción. Hay muchos paradigmas que circulan sobre la paz de Jesús. Hay muchos paradigmas que hay sobre la paz mesiánica y la paz que traería el Mesías. Dentro del judaísmo hay una perspectiva. Dentro del cristianismo hay como 2 o 3 perspectivas. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre la paz de Cristo? ¿Cómo es que la paz de Cristo nos puede dar tranquilidad, consuelo, templanza en medio de la aflicción? Bueno, pues vamos a resumir este tema en 3 puntos importantes, pero en primer lugar, Cristo no vino a traer la paz mundial. Eso debe quedar muy claro. Cristo Jesús no vino a traer la paz mundial. En ningún pasaje del Nuevo Testamento en donde el Señor Jesús haya predicado o haya enseñado sobre la paz, nunca dijo que Él traería la paz mundial, la paz social, la paz familiar o algo por el estilo. Vean, por ejemplo, en el mismo contexto de Juan, capítulo 16, verso 33, Él hace una declaración en la segunda parte del verso. Él sí les dice, en mí tendrán paz, pero enseguida les dice, sin embargo, en el mundo tendrán, ¿qué? Aflicción. Esa es una cuestión que no se puede borrar. Ese es un asunto que vamos a estar experimentando y viviendo durante todo nuestro transcurso en este mundo. En el mundo vamos a tener aflicción. Así que el cristianismo no significa que va a existir paz social en este mundo. Sí hay una paz, pero no es la paz mundial. Cristo no vino a traernos la paz mundial.
capítulo 16, verso 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Miren, los van a expulsar de las congregaciones, de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Es lo que pensaba Saulo de Tarso cuando mataban a Esteban. Ellos pensaban que rendían servicio a Dios. Es lo que piensa un judío o un musulmán cuando mata a un cristiano, que le está rindiendo servicio a Dios. Y Cristo no dice que eso se va a acabar. Eso va a seguir existiendo. Capítulo 15, verso 18 al 20. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría porque son de él. Pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirá. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y peor aún, si pudiéramos pensar en un texto que hable específicamente de la paz y el contexto del mundo y la sociedad, Mateo capítulo 10 es muy enfático en este primer punto que estamos resaltando. Cristo no vino a traer la paz mundial. Mateo capítulo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Notan eso? Yo no vine a traer la paz mundial. Si usted es un judío ortodoxo y está en espera de su Mesías, bueno, en primer lugar déjeme decirle que el Mesías ya vino. Y el Mesías declara que no vino a traer la paz mundial. La corrupción social, la corrupción moral, la corrupción elitista que circula en nuestro mundo no se va a acabar. Si usted es premilenialista, postmilenialista, y cree que en algún momento Cristo va a venir por segunda vez para establecer un reino terrenal, en donde va a haber una paz mundial, en donde los hombres van a tener paz gracias al Cristo en todo el mundo, en donde Israel va a ser la acrópolis del mundo y todos los otros pueblos van a ser subyugados, ¿usted está creyendo en un Cristo distinto? Porque Jesús nunca dijo que eso iba a acabar. Claro que en un sentido va a ser aniquilado todo eso cuando Él regrese, pero Cristo no vino a traer la paz mundial, ni la va a traer. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Todo lo contrario, No he venido para traer paz, sino espada. La espada funge como un símbolo de la división, como un símbolo de la guerra. Ahora, esto parece un tanto contradictorio, porque tenemos textos en el Antiguo Testamento en donde se dice que cuando llegue el Mesías existiría paz. Y pareciera que en el contexto y por el lenguaje es una paz mundial. Pero Jesús, siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios y siendo la revelación máxima de Dios, nos dice que no vino a traer paz a la tierra, no vino a traer la paz social o la paz mundial. Y esto nos pone en conflicto porque Miqueas, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1, profetizó sobre la paz en el contexto del reino mesiánico. Y vean cómo dice Miqueas 4:1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor.
y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Pues pareciera que este pasaje de Miqueas sí apunta a una paz mundial y a una paz social, pero Cristo declara: no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Debemos recordar un principio hermenéutico, que todos los pasajes complicados que no tengamos muy en claro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, deben ser interpretados desde Cristo. Deben ser interpretados a la luz de la enseñanza de Jesús. Y es que esto sí se cumple en Cristo. Y es que de Sión sí salió la ley y la palabra. Y es que las naciones sí buscan la salvación de Sión. Y es que sí hay una paz, de cierta manera, pero no es la paz física, material, económica que nosotros pensamos. Cristo está interpretando Miqueas capítulo 2, Isaías capítulo 2, en el contexto de la paz mesiánica, de manera que estamos ante un lenguaje figurado, en donde la paz del Mesías está reflejada en otro sentido, pero nunca en una paz mundial, nunca en una paz social, no en una paz literal como lo dice el texto profético. Ahora, si ven Mateo capítulo 10, después de que el Señor dijo en el verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, va a reducir el asunto a un conflicto familiar. Verso 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora se nos dice que incluso en el contexto familiar va a haber conflicto, va a haber aflicción, va a haber división, va a haber problemas por causa de Cristo. ¿Cuál paz entonces? Bueno, sí hay una paz en medio del conflicto mundial, una paz en medio del conflicto familiar. Y de hecho Cristo está citando otra vez Miqueas, capítulo 7, versos 6 y 7. Miqueas, capítulo 7, versos 6 y 7. Vean cómo dice. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Hay un conflicto, hay una aflicción en el hogar por causa de Cristo. Cristo está citando Miqueas 7. Sin embargo, la paz radica en lo que dice el verso 7, vean. Mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Entonces queda muy en claro que Cristo no vino a traer la paz mundial. Si usted piensa que esto de la pandemia se va a acabar, puede ser, pero el conflicto mundial va a seguir. Si usted cree que el presidente en curso va a traer la paz social a nuestro país, la prosperidad económica que esperamos, puede ser que haya mejoras, pero el conflicto va a seguir. Porque el asunto no tiene que ver con la sociedad, el asunto no tiene que ver con la política, el asunto tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra mente. Lo que nos lleva a un segundo punto. La paz de Cristo es de carácter espiritual. La paz de Cristo es de carácter espiritual. Y eso significa que podemos tener aflicción, podemos tener pobreza, usted se puede estar muriendo de cáncer, usted pudo haber perdido un familiar, pero si la paz de Cristo está en su corazón, usted puede tener tranquilidad, puede tener templanza, puede tener paz en medio de la aflicción. Vean Juan 14, 27. Juan 14, verso 27. Cristo dijo lo siguiente. La paz os dejo, mi paz os doy. Ahí está la paz de Cristo, Él sí trajo paz. Por eso se le llama en Isaías 9:7 príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite.
Sí hay una paz, pero dice el verso, yo no os la doy como el mundo la da. Tenemos que entender que la paz de Cristo no es como la que el mundo ofrece. El mundo piensa que la paz se da cuando hay prosperidad. La paz en la perspectiva del mundo se da cuando no hay guerra, cuando no hay hambre, cuando no hay enfermedad, pero la paz de Cristo no es así. La paz de Cristo es una paz interna, una paz espiritual, en la cual podemos estar siendo perseguidos, siendo asesinados, podemos estar en suma pobreza, podemos estar enfermos de alguna enfermedad crónica, podemos estar en una situación familiar muy estresante, muy complicada. Nuestra familia puede estar en contra de nosotros por causa de Cristo, y aún así Cristo nos promete que existe paz. Por eso Él dice, yo no os la doy como el mundo la da. Y noten cómo dice al final, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, la paz que Él nos ofrece es una paz en el corazón, una paz que nos da tranquilidad en el alma. Vean conmigo también Mateo 11, verso 28 al 30. Porque pareciera que Cristo, después de hablarnos del conflicto mundial y de la paz que Él nos puede dar en medio de la aflicción, en Mateo capítulo 11, Él nos dice algo en el verso 28. Es probable que usted esté afligido, triste, en crisis, estresado, y no encuentre la paz por el trabajo, por la pandemia, por la pérdida de algún familiar, pero Cristo le hace la siguiente invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Hay descanso en Cristo? Hay paz en Cristo, sí la hay. Pero dice en el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué nos está ofreciendo Jesús? Dos cosas. Nos está ofreciendo descanso, pero también nos está ofreciendo una carga, ¿sí o no? Porque al decirnos llevad mi yugo, nos está animando a que llevemos una carga, la carga de Cristo. O sea que en medio de la carga, en medio de la aflicción, en medio de la crisis podemos tener descanso y paz. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es una paz en el alma, es una paz en el corazón. La paz de Cristo es de carácter espiritual. ¿Está pasando usted por problemas económicos? ¿Perdió usted su trabajo por esta pandemia? ¿Perdió usted a un familiar, a un ser querido? ¿Tiene usted una enfermedad crónica? ¿Tiene problemas dentro de su familia? ¿La crisis social lo está llevando al estrés, a la preocupación desmedida? Usted puede adquirir la paz de Cristo en medio de toda esa crisis. El apóstol Pablo, que fue un hombre que sufrió como ningún otro, que padeció azotes en su espalda, hambres, traiciones, abandono de muchos hermanos, siempre manifestó la paz de Cristo. Hay frases en el Nuevo Testamento, en sus cartas, que dicen, y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, llene vuestros corazones. Podemos tener esa paz interna, podemos tener esa paz de carácter espiritual. Y número 3, para terminar. Número 3. La paz de Cristo, es importante esto, la paz de Cristo se recibe por medio de la fe en Él. La paz de Cristo se recibe por medio de la fe en Él. La paz de Cristo no es una cuestión mística o mágica que usted recibe al leer algunos pasajes de la Biblia. Algunas personas piensan que si dejan su Biblia abierta en el Salmo 91, van a encontrar la protección de Dios en su casa. Y esto se ha vuelto tan popular dentro del cristianismo que incluso algunos hermanos piensan que por leer algunos textos van a encontrar la paz. Algunas personas dentro y fuera de la esfera cristiana piensan que la paz de Cristo simplemente se va a encontrar en ellos por el hecho de repetir una oración.
por el hecho de ser cristianos, por el hecho de tener un ambiente donde hay música, películas, un estilo de vida cristiano. Pero debemos entender que la paz de Cristo se recibe únicamente por medio de la fe. Sí, tenemos que ir a los textos de la Biblia, pero tenemos que creer en lo que la Biblia enseña. Específicamente, tenemos que creer en aquel que nos puede dar de su paz. Juan 14 es el ejemplo claro de lo que significa la paz de Cristo. Recuerden que para este contexto los apóstoles están muy tristes. Su maestro va a irse por un poco de tiempo. Ellos están afligidos, están en una crisis, como usted probablemente está sufriendo una crisis. Pero Cristo otra vez les dice en el verso 1 del capítulo 14, miren, no se turbe vuestro corazón, no se espanten, no estén turbados, no estén en crisis. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahí está la fe. La paz de Cristo se recibe por medio de la fe. Pero, ¿qué debemos creer de Cristo? ¿Qué debemos creer de nuestro Señor Jesús? Porque si le preguntamos a las personas de nuestra colonia, de nuestra familia, si creen en Jesús, todos van a decir que sí creen en Jesús. Pero, ¿qué significa creer en Jesús o qué debemos creer de Jesús? Al menos en este contexto debemos creer tres cosas. Número 1, o inciso A, creer en Cristo con la misma intensidad que creemos en Dios. Creer en Cristo con la misma intensidad que creemos en Dios. Cristo dijo en el verso 1, no se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, crean también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. Debemos creer en Cristo con la misma intensidad que creemos en Dios el Padre. Cristo no está por arriba del Padre. Cristo no está por debajo del Padre. Cristo está a la par, está en la misma igualdad con el Padre. De manera que cuando creemos en Dios genuinamente, debemos creer también en Cristo, porque quien no cree en Cristo, no cree en Dios. Así que debemos tener una fe en Cristo con la misma intensidad que creemos en Dios. ¿Tiene a usted a Cristo en el mismo nicho que tiene a Dios el Padre? Algunas personas piensan que Cristo está por debajo del Padre y por eso su fe está más enfocada en el Padre. Pero Cristo nos dice en el verso 1 que nuestra fe debe estar al mismo nivel en relación a Él y en relación a Dios. Inciso B. Debemos creer en Cristo como el único camino al Padre. Debemos creer en Cristo como el único camino al Padre. Dice el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cristo, para hablarnos de esa realidad trascendental, para hablarnos de lo que vulgarmente conocemos como el cielo, el paraíso, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Metafóricamente está diciendo que en el cielo hay un lugar para nosotros. Le llama la casa del Padre, en donde hay muchas habitaciones. Sabemos que es un lenguaje figurado, pero está reflejando que hay una realidad después de esta vida. Está manifestando que después de nuestra muerte sí hay algo para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay una realidad trascendental. Usted va a morir en algún momento. Su vida es corta como la mía. A lo mucho vivimos 80 años si nos va bien, pero nuestra vida se va a extinguir en este mundo. Hay una realidad trascendental, el cielo, si le quiere llamar así, el paraíso de Dios, la casa del Padre, el tercer cielo, cielos nuevos y tierra nueva. El punto es que hay una realidad trascendental. Verso 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Noten que Cristo es el único medio. Nadie descendió del cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y Él fue a preparar lugar para nosotros. Y en el verso 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dijimos que debemos creer en Cristo con la misma intensidad que creemos en Dios. Pero también debemos creer en Cristo como el único camino al Padre. Nuestra denominación, que es una denominación bautista, no es el camino a Dios. Su denominación tampoco es el camino a Dios. El cristianismo no es el camino a Dios. Nuestra religión no es el camino a Dios. Yo como líder, como pastor de la iglesia, no soy el camino a Dios. Su sacerdote, su pastor, su líder espiritual, no es el camino a Dios. El único camino a Dios es Cristo Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo dice: yo soy el camino. Él es el acceso, el único y exclusivo acceso a Dios. Yo soy la verdad. La verdad no es algo, la verdad es alguien. ¿Quiere usted conocer la verdad? Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida tampoco es la existencia prolongada por los siglos de los siglos. La vida tampoco es lo que usted tiene aquí. La vida es Jesús. Por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Y noten que dice: nadie viene al Padre sino por mí. Debe creer usted que el único medio de salvación, el único medio al cielo, el único acceso a aquella esfera trascendental, gloriosa, donde habrá paz por toda la eternidad en todo sentido, el único medio es Cristo Jesús. Y dice Cristo en el verso 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, todo está muy bonito, todo está muy bien, pero estamos muy afligidos. ¿Sabes qué? Muéstranos al Padre y nos basta. Si tú nos muestras a Dios el Padre ahorita, híjole, te creemos todo lo que nos estás diciendo. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? En tercer lugar, o inciso C, debemos creer que Cristo es uno con el Padre. Debemos creer que Cristo es uno con el Padre. Debo recalcar algo, hermanos. Cristo no es el Padre. Cristo es igual que el Padre. Quien lo ha visto a Él, ha visto también al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hebreos capítulo 1, versículo 1, hablando de la igualdad que existe en Cristo y el Padre, dice de la siguiente manera: Dios, Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2 y 3, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esa es la frase que quiero resaltar. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. En el Evangelio de Juan hay un énfasis muy remarcado. El énfasis es que Cristo y el Padre conforman el mismo ser. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, es decir, el Verbo estaba cara a cara con Dios, y el Verbo era Dios. Yo y el Padre uno somos. Por esto muchos judíos querían apedrearlo. Ellos lo querían apedrear no solamente por lo que hacía,
sino que para ellos lo que él había dicho era una blasfemia, porque siendo hombre se hacía igual a Dios. Esto es muy importante y con esto quiero terminar. Si usted quiere encontrar la paz de Cristo, pues debe creer en Cristo, con la misma intensidad que cree en el Padre. Debe creer en Cristo como el único camino y como el único medio de salvación, el único medio al cielo. Pero debe creer en Cristo como aquel que comparte la misma naturaleza con el Padre. Debe creer en Cristo como alguien divino, como Dios hecho carne. Cristo no es el Padre, pero comparte la misma naturaleza con el Padre. ¿Cree usted que Jesús es Dios? Porque si usted no cree que Cristo es Dios, en sus pecados morirá. Y termino diciendo que la paz que tenemos nosotros en Cristo, la paz que se confirma por la fe en la palabra de Cristo, en medio de la crisis económica, en medio de la pandemia, en medio de la crisis social, es una paz que está increciendo. Es una paz que en el momento de nuestra muerte se va a extender a la eternidad, en cuestiones sublimes, en cuestiones gloriosas. Una paz que consiste en la unión que tendremos con Dios y con Cristo por los siglos de los siglos. Pero si usted no llega a la fe en Cristo hoy, si usted no pone la fe en el Hijo de Dios, el único que le puede proveer de paz, no solamente es la incertidumbre que usted tiene de la crisis económica, el conflicto mundial, no solo es el estrés, el dolor, la angustia que usted vive hoy. Cuando usted muera va a despertar en un lugar de tormento, en un lugar de mucha agonía, en un lugar de crisis, de aflicción por todos los siglos, lo que se conoce convencionalmente como el infierno. Y ahí sí vamos a hablar de una falta de paz, de una ausencia de la paz por toda la eternidad. Cristo le llamó el lloro y el crujir de dientes. O usted estará lamentando, o usted estará siguiendo en una actitud de rebeldía, de orgullo y de soberbia en contra de Dios. ¿Quiere usted la paz de Cristo? Llegue usted a la fe en Él. El que cree en mí, dijo el Señor Jesús, yo no le he hecho fuera. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por último les digo, hermanos, que en medio de esta crisis social, en medio de la crisis que estemos viviendo, que no es nada comparable a lo que vivieron los cristianos del primer siglo y los cristianos de la Reforma o del Medioevo, aún así nosotros podemos tener paz. Vamos a hacer una oración y seguimos con nuestro culto. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Bendícela y permite que se inyecte en nuestro corazón la paz de Cristo por medio de la fe. Sí, Señor, queremos salvación para todos aquellos que nos han escuchado. Queremos el consuelo de Dios, la regeneración de sus almas. Y que confirmes en nosotros la fe, Señor, porque muchas veces aún teniendo la fe en Cristo, llegamos a claudicar, a tambalear en nuestra fe. Danos paz, Señor. Permítenos aferrarnos a la esperanza de la paz. Permítenos creer en el Príncipe de Paz, el Hijo de Dios, que aunque no trajo la paz mundial, trajo la paz a nuestro corazón por medio de su sacrificio y su resurrección. Gracias por Cristo, Señor, porque sin Él estaríamos perdidos y sin esperanza. Hoy sabemos que si morimos, tendremos paz por toda la eternidad, y por eso no nos angustia nada, Señor, porque tú estás con nosotros. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con el culto. Hermanitos, me da mucho gusto saludarlos. Qué hermosa enseñanza, ¿verdad? ¿Quién es la paz? Nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Él. Tener esa esperanza en nuestro Dios y Salvador, el que dio la vida por nosotros, ¿verdad? Y aunque tenemos aflicciones, de momento nos quieren entre las tristezas, nos quieren vencer en este mundo, pero no. Estando en Cristo todo es diferente. Y yo lo digo por mi propia vida, porque
Una vez que el Señor llegó a mi vida, las cosas cambiaron. Llegó esa paz. Qué hermoso que esta palabra llega a su corazón y Dios los empieza a tratar. Pídanle a Dios eso, que haga cambiar sus pensamientos y que lleguen a Cristo, que es lo más importante en esta vida. Hermanitos, viene el momento de las ofrendas. Es un momento muy especial. Ya saben que pues ahorita todos estamos pasando una situación dura, pero pues Dios no nos deja. Sí, quien haya guardado de su ofrenda, la puede guardar en su casita y conforme tengan tiempo, pues se la pasan ahí a la tesorera. Hay que darle gracias por todo a Dios, ¿verdad, hermanos? Y por medio de eso vamos a ir al texto de Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Y vamos a cantar un canto de las ofrendas, hermanos. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. Bien, hermanitos, vamos a hacer la oración final. También tenemos unas peticiones de oración. Hay que estar orando, hermanitos, por la hermana Marichuy, por su salud. La hija de la hermana Lulú, también por su salud. La hermana Cele, hermano Rafa. También, hermanitos, hay que unirnos en oración para la salud de nuestros hermanos. Doña Laura y la sanidad de su familia. Recordamos, hermanos, que hay que orar primeramente por la sanación espiritual y luego la corporal. Dice en Efesios 5:20, un texto, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos muestra que en aflicciones, enfermedad, en cualquier situación debemos dar gracias a Dios. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y les encargo por mis hermanos la oración también. Señor Padre, hoy le agradecemos por la predicación del día de hoy. Gracias por la edificación que ha dado a nuestro ser. Espero, Padre, y cada uno de mis hermanos y aquellas personas que estén viendo esta predicación puedan ser alimentados espiritualmente. Este día, Padre, ponemos en sus manos a mi hermana Marichuy, su familia, por la salud, Padre mío, primeramente de ellos, la salud de mi hermana Marichuy. Que usted, Padre, siga trabajando en su vida y que, si es su voluntad, la sane. También por la unión de su familia, Padre mío, el amor que debe de haber en su familia como verdaderos cristianos, conocedores de su palabra y servidores de usted. También por mi hermana Lulú, su familia, sus hijos, su esposo. Que, Padre, usted les brinde salud si es su voluntad.
y que lleguen a reconocer, Padre mío, si lo que están pasando es por alguna deficiencia que tienen delante de usted. También por mi hermana Cele, mi hermano Rafa, los pongo en sus manos, Padre, pongo en sus manos este matrimonio, y que todo lo que estén pasando, Padre mío, lo reciban con gozo, ya que sabemos, y dice la Escritura, que todo lo que nos pasa, todos los que hemos creído, nos sirve para bien. También por doña Laura y también por su familia, a cada uno de nosotros, Padre mío, y a doña Laura, su familia, que primeramente nos sana espiritualmente y luego corporalmente. ¿Para qué queremos la salud si no te podemos servir, Padre? Le agradecemos, ponemos todo en sus manos, también a cada uno de mis hermanos. Todo lo ponemos en sus manos en nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén.